Voz de la patria grande. Para un musulmán tradicional, Mahoma es Masum, es perfecto. Todo lo que hizo Mahoma es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué cortaron la cabeza y degollaron a israelíes cuando atacaron la frontera? Porque Mahoma en el año 628, 629, en el oasis de Keibar, le cortó la cabeza a 1000 judíos. Entonces, cortar la cabeza a alguien es copiar lo que hizo el profeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se casan con criaturas? Porque Mahoma se casó con Aisha, cuando Aisha, su tercera esposa, tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8. O sea que están copiando el patrón de conducta de lo que hizo el perfecto. Lamentablemente nos educan en América Hispana que los conflictos son por cosas que podemos medir, por cosas materiales, territorios, petróleo, agua. Lamentablemente el conflicto, si fuese por territorios, ya tendría solución. Digamos, el plan Olmert o algo parecido, hay solución para el conflicto palestino-israelí si fuese un conflicto territorial. Lamentablemente el conflicto palestino-israelí es religioso, no para los judíos. Si yo te digo a ti, Jacob, ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por la tierra? Un judío tradicional te va a decir, perdón, la vida es lo más importante de la humanidad. Es lo más importante de todo. Yo puedo dar tu vida, podés dar tu vida en caso de que te obliguen a creer en otros dioses, en caso que te obliguen a asesinar a otra persona, tu sangre no vale más que la otra persona, y si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. Pero fuera de esas tres variables, un judío tiene que respetar la vida. Entonces, para un judío, la vida es lo más importante, más que la tierra incluso. Para el radicalismo islámico, el judío no es ni siquiera un pueblo, es una religión que es falsa, que ocupa tierra santa islámica y propiedad eterna del Islam. Se llama Waqf al-Islamía. Por lo tanto, el Hamas es un grupo religioso que quiere destruir la presencia de todos los judíos y de los cristianos, o bien someterlos. O sea, los judíos y los cristianos pueden vivir bajo el Islam, pagando un impuesto que es un impuesto por cabeza conocido como jizya. En otras palabras, Medio Oriente, lamentablemente, es religión. Y el Islam es el Hamas es un grupo islamista, igual que los es ISIS, igual que lo que es Hezbollah. Por lo tanto, no traduzcas el Medio Oriente al idioma que te viene bien a vos, que te es cómodo, o que te enseñó en la universidad. Tienes que hablar del Medio Oriente, el idioma que se habla en la región. Pero, Gabriel, ¿por qué es tan difícil en Occidente entender esto? Tipo, no es muy intuitivo pensar que, bueno, si es la cultura acá, ¿por qué no los medios de comunicación no van por este rumbo? Las universidades, como tú lo citas, ¿cuál es la dificultad aquí? Primero, síndrome del espejo, o sea, yo soy laico y pienso que todos son laicos. Mm. Entonces, una incapacidad para entender lo otro. Otro, doctrina. Mucha gente piensa que el conflicto es por ocupación y es territorial. Y tercero, mucha gente prefiere verlo así para confirmar sus prejuicios en contra de los judíos. Entonces, si yo digo que el conflicto es por ocupación, por más que sea mentira, voy a confirmar que los judíos son los malos. Y estas personas que tienen prejuicios contra los judíos tienen 2000 años de experiencia acumulados. Hace 2000 años que se odia al judío y ahora odiamos al judío de las naciones. Entonces, hay distintas personas. Yo los divido en general en tres, ¿eh? Tenemos a muchas personas que no tienen por qué saber sobre el conflicto palestino-israelí, no tienen por qué saber. Está en el grupo de los ignorantes. Lo que pasa es que muchos ignorantes, cuando hablan de Israel, sí opinan. O sea, sobre cualquier otro conflicto no opinan, pero sobre Israel opinamos todos, incluso el que no sabe nada. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son personas de extrema izquierda que consideran que esto es un conflicto imperialista y que los judíos son la razón máxima del mal, y la extrema izquierda en general en muchos países es claramente antisemita. Y el tercer grupo son inmigrantes musulmanes en Europa que vienen con todo el bagaje yihadista del Medio Oriente y que deambulan por las calles de Barcelona, de Madrid o de Alemania levantando banderas cercanas al Hamas. Entonces son tres tipos de grupos diferentes. Hay varias explicaciones, Jacobito. La primera, el hecho de que una persona sea de izquierda, en el pasado era, viste que tenía como una especie de aureola intelectual. O sea, Ujú. se pensaba que las izquierdas eran intelectuales. Yo creo que las izquierdas modernas no son intelectuales. Son religiosas,
religiosas laicas, a su forma de ver, pero yo encuentro tanta falta de intelectualidad de la izquierda como la derecha, igual. Pero además hay dos razones fundamentales. La primera se llama la interseccionalidad, que es toda una moda en Estados Unidos y demás que divide el mundo entre buenos y malos. Hay buenos que son buenísimos y malos que son malísimos. ¿Quiénes son los buenos? Los que siempre están siendo dañados y perseguidos. Las mujeres, o sea, todas las mujeres son buenas. Todos los grupos LGTB son todos buenos. Las personas de color son todas buenas y los palestinos son todos buenos. Entonces, ahí están los que sufren. ¿Pero quiénes son los que provocan el dolor? Bueno, estos son los blancos, los hombres, los judíos, Israel, los católicos y demás. Entonces, lo que dice la interseccionalidad es, hay que unirnos de forma incondicional, todos los que somos los buenitos, y por eso podemos hacer alianzas contra natura entre grupos LGTB e Irán. ¿Está bien? Entonces, esa es una razón. Y pero te voy a dar otra razón que a mí me gusta más. ¿Estamos de acuerdo que la modernidad, lo que estamos viviendo ahora, es una parte del periodo de la historia que está bueno, tiene cosas buenas? A ver, si yo te digo a ti, ¿quién visitó más países? Intuitivamente, ¿tú o tu bisabuelo? Eventualmente esta generación. Claro. ¿Quién acumuló más información? De hecho, tú tienes acceso a toda la información que quieras. Tu inteligencia es diferenciar qué información es confiable y qué no. ¿Quién se muere por enfermedades tontas menos? ¿Tu generación o la generación de tu bisabuelo? La nuestra. Eso es la modernidad. La modernidad tiene cosas buenas. Entonces, un partido de centro-izquierda va a querer modificar la modernidad un pelín para un lado y otro de centro-derecha para otro lado. El posmodernista no le gusta la modernidad, quiere destruir el sistema. Entonces, un posmodernista era Chávez, por ejemplo. Un posmodernista era, por ejemplo, Pablo Iglesias en España. Un posmodernista en potencia es Boric en Chile. ¿Está bien? Entonces, ellos quieren destruir el sistema. Un posmodernista se une con un premodernista, con los que quieren que volvamos a la Edad Media. Entonces, hacen una alianza ¿contra quién? Contra todos los valores de la modernidad. Entonces, el posmodernista y el premodernista son aliados naturales. ¿Qué los une? El odio. ¿El odio a qué? A todos los valores occidentales y a los valores de la modernidad. O sea que la alianza es completamente lógica para ellos. El problema, Jacob, es que los modernistas no siempre nos unimos para defender nuestros valores. Que tiene un aspecto religioso muy pesado. Y dices que si fuera un conflicto territorial, ya se hubiera solucionado porque hubiera sido por territorio. Si el conflicto es religioso, significa que entonces la solución está en lo religioso. Es decir, ¿hay solución al conflicto? Claro, pero para eso tienes que saber religión. Entonces, primera cosa, todo radical islámico y todo musulmán tradicional considera que la principal fuente del Islam, por más que está en el Corán, está en lo que se llama hadices, hadith. ¿Y hadith qué es? Es lo que hizo Mahoma o lo que dijo Mahoma. Porque para un musulmán tradicional, Mahoma es masum, es perfecto. Todo lo que hizo Mahoma es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué cortaron la cabeza y degollaron a israelíes cuando atacaron la frontera? Porque Mahoma en el año 628, 629, en el oasis de Keibar, le cortó la cabeza a 1000 judíos. Entonces, cortar la cabeza a alguien es copiar lo que hizo el profeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se casan con criaturas? Porque Mahoma se casó con Aisha, cuando Aisha, su tercera esposa, tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8. O sea que están copiando el patrón de conducta de lo que hizo el perfecto. Bien. Entonces, analicemos qué hizo el perfecto. En el año 628, Mahoma quería conquistar su ciudad natal, la Meca. Y ahí estaba su tribu original, que lo echó de la Meca. Era la tribu de Quraysh. Entonces Mahoma fue con 1000 soldados a intentar conquistar la Meca. Todo el tiempo le robaba las caravanas de comerciantes de la Meca y de esa forma vivía. Le hacía pillaje en el camino, ¿está bien? Entonces se presenta con 1000 soldados. Vamos a conquistar la Meca. Y de pronto aparece la tribu de Quraysh con 10.000 soldados. O sea, es imposible que los conquisten. Entonces Mahoma le dice a la tribu de Quraysh, ¿por qué no vamos a la montaña acá al lado, la montaña de Hudaybiyah, y firmemos un acuerdo, una tregua, una udna, por el cual
yo no ataco más a Quraysh, pero ustedes me permiten entrar a Meca a explicar mis ideas monoteístas. Quraysh, que eran comerciantes, deciden, ¡pah! Excelente idea, de esa forma no tenemos más problemas bélicos, podemos seguir haciendo negocios. Firman un acuerdo que dura 9 años, 9 meses y 9 días. Se llama Udna de Mahoma con la tribu de Quraysh, o Pacto de Hudaybiyah. La montaña, ¿no? Al segundo año, Mahoma viola el acuerdo y vienen los seguidores y dicen, Mahoma, ¿violaste el acuerdo? Sí, se puede violar si favorece al Islam. Pero rompiste un pacto. Los pactos existen para ser violados si favorece la causa. Entonces, si eso es perfecto y es completamente entendible, vamos entonces a 1979. Anwar el-Sadat le pide permiso a la Universidad del Azhar, la universidad religiosa más importante del mundo sunita, le pide, ¿puedo firmar un acuerdo con Israel? ¿Qué le responden los líderes del Azhar? Puedes, porque estás haciendo lo mismo que Mahoma con la tribu de Quraysh. Y Yasser Arafat firma el acuerdo con Israel en Oslo. Repite 19 veces. Nadie puede criticarme porque hice lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. O sea, Egipto o los palestinos, ¿pueden violar el acuerdo? Pueden, si les conviene. Por lo tanto, ¿qué tipo de acuerdo podemos llegar con el Hamas? Una UTNA, pero para poder llegar a una UTNA, tenés que ser tan fuerte para que el otro le convenga firmar la UTNA, pero tienes que además mantenerte fuerte para que no le convenga romper la UTNA. La UTNA con Egipto está durando ya como 50 años. ¿Bien? Con los palestinos rompieron la UTNA en la intifada del Aqsa. Los jordanos mantienen la UTNA. Entonces, Gabriel, ¿estás dispuesto a firmar una UTNA incluso cediendo territorios que tiene Israel? Sí, estoy a favor de una UTNA por 1000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que reinterpreten el concepto de paz en el Islam tradicional y acepten que se puede firmar con un no musulmán un acuerdo de paz y no una UTNA. Por ahora yo voy a firmar una UTNA, una tregua, pero vas a tener que ser muy fuerte. En otras palabras, Jacob, toda la imagen que tienen algunas personas que esto va a terminar con una canción de Kumbaya, todos con el encendedor y gritando la canción de la paz, eso es para borregos. En el Medio Oriente vas a firmar un acuerdo en base a la fuerza. Según esta lógica, lo que hizo el Hamas, ¿acerca la UTNA o aleja la UTNA? La aleja, porque ahora el Hamas considera que los judíos somos menos fuertes de lo que deberíamos ser para firmar una UTNA. Según la misma lógica, cuando el presidente Donald Trump pasa a la embajada a Jerusalén, ¿esto acerca la UTNA o la aleja? La acerca, porque el lado del Hamas considera que los judíos son tan fuertes que han logrado convencer al presidente de Estados Unidos de pasar su embajada. Fortaleza trae paz, UTNA. Debilidad trae guerra. Eso es lamentablemente lo que ocurre en el Medio Oriente. Claro, y aquí también quiero mencionar algo interesante que, es decir, es una paz temporal, pero si somos fuertes para siempre, es una paz temporal para siempre. Claro. Y algo Exactamente. ¿Cómo que, haces, Jacob, cómo haces para que esa paz sea mucho tiempo, que dure mucho? Bueno, la anclas. Yo te doy agua a precio bueno, vos no te conviene romper el pacto porque recibís agua. Te doy gas que Israel descubrió en el mar y de esa forma, o sea que mantenerte anclado, que te convenga no romper la UTNA. Lo que pasa que ese tipo de acuerdos son muchas veces con los gobernantes de los países y no con el pueblo. El pueblo sigue siendo educado a odiar a los judíos. claro, pero aquí algo que mencionaste que es exactamente el punto que quería llegar al principio, que dices es con los gobernantes y qué pasa que un occidental dice, bueno, es con una entidad política, pero nos acabas de explicar el ejemplo que incluso Anwar al-Sadat él le pidió a los sabios del Islam, de Al-Azhar, que le dieran el permiso, la fatwa para poder hacer esto. También uno dice, no, pero los radicales islámicos son jamás, pero acá nos están dando un ejemplo de Arafat que él mismo
usa conceptos del Islam y él lo repite en Johannesburgo, etcétera, sobre que él se basa en conceptos del Islam. Es decir, que incluso los más nacionales, no religiosos, tienen un trasfondo religioso. Y esto es algo que no quiero extenderme mucho más en este live porque para ir cerrando las ideas, pero es exactamente lo que yo le quiero decir a este público, que ustedes tienen que cambiar los lentes un poco. No todo es, hagamos una bandera, 2 países es la solución, quizás son 8 países la solución, ¿no? Hay un montón de teorías que se basan en más soluciones antropológicas, sociológicas. Es un tema que vale la pena investigar. Atzada Shane, como les dije, tienen todo el contenido. Y bueno, Gabriel, para ir cerrando ya esta idea, ¿hay algún mensaje que le quisieras decir a las personas con respecto a lo que está pasando o pensamientos tuyos? 2 mensajes importantes. El primero, por favor, regresa en paz. Proteja al pueblo de Israel y vuelve a casa en paz. Eso es lo más importante. Por lo tanto, cuando ayer me llamaste y me dijiste, ¿puedes hacer un live conmigo? Por supuesto. Tú estás defendiendo a Israel, es un honor hablar contigo. Y ¿Verdad? lo segundo es que, si miramos históricamente, el pueblo judío nunca ha estado mejor que hoy. Nosotros somos una potencia militar por más que nos pasó algo grave. Y somos una potencia económica. Cada israelí está recibiendo hoy $46.000 de sueldo promedio. O sea, nunca hemos estado mejor. Nosotros hemos superado el faraón, la Inquisición, las cruzadas, el holocausto y también vamos a superar al Hamás. Por lo tanto, es verdad. Es importante la solidaridad que recibimos de nuestros mejores amigos y del público que te sigue. Pero no olvidar, somos un pueblo fuerte y con mucha resiliencia. Vamos a superar también al Hamás. No tenemos alternativa. Muy seguramente a ustedes les han vendido la idea de que el conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto supuestamente territorial. Pero en verdad este no es un conflicto territorial. En esencia este es un conflicto de un índole distinto. Y les voy a explicar muy sencillo. Antes del 2005, Israel controlábamos la Franja de Gaza. No solo eso, que durante todo ese tiempo los palestinos o los árabes que vivían en la Franja de Gaza, ellos pedían que Israel nos retiráramos a lo que se conocen como las líneas de 1967. ¿Qué pasó? Que en el 2005, así ocurrió, Israel nos retiramos de la Franja de Gaza y le entregamos la Franja de Gaza a los palestinos. Israel retiramos a nuestras familias, sacamos personas de sus casas, sacamos a los muertos de las tumbas, de los cementerios judíos, sacamos a los cadáveres que estaban enterrados, sacamos todo para entregárselos. Se le dieron las llaves a los palestinos. ¿Para qué? En esa época, en el 2005, se creía que los palestinos por fin, ya que se cumplió lo que ellos tanto pedían, que Israel se retirara a las líneas de 1967, que son las guerras de los 6 días, que si nos retirábamos del territorio, ellos iban a crear un país, el Singapur de Medio Oriente, un Mónaco, un país que iba a tener éxito en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque Gaza era una zona en donde había una economía muy buena que alimentaba a Israel, exportaban afuera de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los gazatíes, los árabes que estaban en Gaza, cuando entraron, que a propósito, empezaron a venir árabes de Egipto, que entraron por el sur, por Rafah, empezaron a simplemente a tomar, empezaron a quemar las estructuras que Israel les dejó. Los, ¿cómo se dice? Sinagogas, empezaron a quemar todo, los invernaderos para cultivar, que Israel les dejó los invernaderos para que tengan una economía, los quemaron. ¿Y qué pasó? Que hicieron elecciones para definir quién iba a ser el gobierno en Gaza. ¿A quién eligieron? A Hamás, a una organización terrorista. Desde ese momento, hace 18 años, desde el 2005 hasta hoy, solo ha habido terror en Gaza. Ellos no crearon ningún país, han recibido miles de millones de dólares desde entonces. ¿Y dónde está ese dinero? En destrucción, en cohetes, en tratar de matar a nuestra gente. Y Israel hicimos lo que ellos pedían, que era retirarnos de la Franja de Gaza. Y ellos no crearon un país, y ellos no crearon ese Singapur, y todo ese cuento que trataron de vender en Occidente y en la ONU y en los medios. Dije, no, para que el conflicto se acabe, Israel se tiene que retirar del territorio y que creen un estado palestino. Nada de eso pasó. No ocurrió. Tampoco ocurrió en el sur del Líbano cuando Israel se retiró. No, en ninguno de los casos ha ocurrido. Entonces,
Otro dato curioso. Israel conquistó Gaza en 1967, en la Guerra de los 6 Días. Pero es que antes del 67 también habían grupos como la OLP, que es la Organización de Libre Palestina. Ellos también pedían por acabar Israel. Ellos no pedían por que Israel se retirara de Cisjordania, que se liberara el territorio. No, lo que ellos quieren y piden es la destrucción de Israel. El problema de ellos no son las fronteras del 67, que ellos tengan un país. El problema de ellos es el hecho de que los judíos tengamos un país. Y les voy a decir otro dato que también me sorprende, pero es que en Occidente no entiendo por qué no han entendido esto. Quizás es porque en Occidente ustedes no saben de Islam, no saben, no sé si ustedes, el que nos está viendo, puede que sí sepa, pero en general estoy hablando. Ni los políticos no saben de Islam, los medios de comunicación no saben cómo es la mente de un yihadista, no saben de estas cosas. Por eso es que cuando les dije que hay un factor que es más allá del territorial, más allá del político, es el factor religioso. Si uno no entiende lo que pasa en la mente religiosa o lo que dice la digamos, conciencia teológica religiosa del Islam, ustedes no van a entender la razón del conflicto. Porque este no es un conflicto por territorio, nuevamente. Este es un conflicto porque los judíos, nuevamente, tenemos un estatus. Les voy a dar brevemente una explicación de teología islámica. Los que no son musulmanes, judíos, cristianos, etc., y viven bajo el Islam, viven en países del Islam, nosotros estamos en una categoría llamada dhimmi. Dhimmi es como ciudadanos de segunda clase. Para el Islam, los judíos, y durante la historia que los judíos estuvimos en países del Islam, fuimos ciudadanos de segunda clase, dhimmi en árabe. Y los dhimmi estábamos obligados a pagar impuestos llamados jizya, y nos trataban como ciudadanos de segunda clase y súper mal, como a nuestros abuelos, a mis abuelos, etc. Cuando dicen que no, los judíos vivían en paz con los árabes. Falso, los judíos vivían subordinados bajo el Islam, tenían que pagar la jizya, los humillaban, tenían que caminar donde estaban donde pasan los acueductos de las deposiciones humanas, cosas, humillaciones totales. Cuando los judíos pagaban la jizya, el ritual es que el judío tenía que arrastrarse donde el musulmán, darle el dinero y el musulmán le pegaba una patada y recibía el dinero. Era un acto simbólico para demostrar que el musulmán está por encima del judío. Entonces, ese es un punto. Ahora que ustedes entienden que el problema de ellos es el hecho de que los judíos ya no somos dhimmi, nosotros ya no somos ese ciudadano de segunda clase, sino que al revés. Los judíos nos liberamos de ser dhimmi, liberamos nuestra tierra. Esto es nuestro. Esta es la tierra de los judíos. Esta no es la tierra de los árabes, son de la península arábiga, ¿sí? Ellos son los que vinieron a colonizar nuestra tierra y los judíos, por fin, después de 2000 años, la descolonizamos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es nuestra tierra, los judíos fuimos tan ingenuos de ofrecerle paz a una religión que quiere nuestra destrucción. Por favor, busquen ustedes en internet. Carta Fundacional de Hamás. Es el documento corazón de Hamás. Carta Fundacional de Hamás. Búsquenlo. Y lean lo que dice que los judíos somos los culpables de todas las guerras, que hay que acabar con los judíos del mundo. Literalmente dice que primero hay que empezar con acabar a los judíos de Israel y luego con los judíos del mundo. Lean. Eso es lo que dice Hamás. Es lo que dice la ideología, no solo de Hamás, de todos estos grupos. Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Nusra, todos estos grupos dicen eso. Entonces, cuando dicen, no, es que los palestinos solo quieren un país. Hamás no pide un país. En ningún lugar ustedes vean en la constitución de Hamás, en la carta fundacional, en ningún lado dicen que ellos quieren un país. Lo que dice es que ellos quieren expulsar a los judíos de esta tierra. Es lo que dice. Y también traen un hadith que dice que, esto es en Bukhari, creo que está. Un hadith que dice que van a exterminar a todos los judíos, que los judíos en el día del juicio final, los musulmanes van a matar a los judíos y los judíos nos vamos a esconder detrás de piedras y árboles y que la naturaleza se va a poner en contra de los judíos. Señores, esto, lo que ustedes ven, todo este caos, toda esta destrucción, esto no es un conflicto territorial. Entiendan que Israel ya se intentó darles a los palestinos, ¿sí? Los árabes de la península arábiga que llegaron, ¿sí? Que se pusieron el nombre palestinos en los años 60. Los verdaderos palestinos somos los judíos. Les recuerdo, el nombre Palestina se lo pone el emperador Adriano a Judea, ¿sí? Que lo toma un nombre Heródoto de las costas de Ashkelon, que por Heródoto lo saca. Pero el punto es que
en la época de Adriano, los palestinos éramos los judíos. De repente, ya en el siglo XVIII, XIX, empiezan a llamar incluso también en el siglo XIX, a los judíos se les llamaban los palestinos, a los judíos. Hay documentos del Imperio Otomano que los judíos éramos los palestinos. En los años 60 se inventaron ese pueblo que pide un territorio que en verdad no lo pide, sino que Occidente creen que ellos quieren un país. Ustedes en Occidente tienen que entender que este no es un conflicto por territorio. Este es un conflicto por si Israel existe o no existe. Y nosotros vamos a hacernos y asegurarnos que Israel va a existir para siempre. Ya la pasamos mal. La primera destrucción con los babilonios, no aprendimos la lección. Segunda destrucción con los romanos. 2000 años después aprendimos la lección. De aquí no nos mueve nadie. No nos mueve ni Hamas, ni Irán, ni ningún enemigo. Y quiero decir un último mensaje para mis amigos judíos en la diáspora. Todos los que nos miran en nuestro canal, que son judíos. El antisemitismo o la judiofobia y los ataques contra judíos se han incrementado mucho en todo el mundo. En Estados Unidos, en los campuses universitarios, en Rusia hubo un pogrom en un aeropuerto y fueron literalmente a matar israelíes que llegaron a un aeropuerto. Literalmente hay una grabación entrevistando a un niño y le preguntan por qué viniste acá. Un niño ruso, sí, que musulmán que vino al aeropuerto a matar judíos. Le preguntan al niño a qué viniste. No, a degollar judíos. Y muestra, en su mochila tiene un cuchillo. Y dice, no, vine a degollar judíos. Un niño. En Rusia. ¿Qué está pasando en Europa? Están quemando sinagogas. En Latinoamérica, grafiteando sinagogas. Nicaragua, ¿qué pasó? Un cementerio judío. Lo llenaron de esvásticas, destruyeron lápidas. Se están metiendo con los muertos judíos. Francia, amenazas bomba a escuela. España, en todo lado. El odio a los judíos está en todo el mundo. Entonces, cuando vienen estos locos a decirme, no, la solución es que los judíos que vivimos en Israel, que se vayan. ¿A dónde nos vamos? ¿A España? ¿A que nos pongan una bomba en la sinagoga? ¿A Estados Unidos? ¿A que nos empiecen a lo que están haciendo en Estados Unidos en este momento? ¿A dónde vamos? ¿A Rusia? ¿Que nos hagan un pogrom en el aeropuerto? Los judíos solo tenemos una tierra. Esto. Dice, hay una canción, Elia de Tzahevet, no tengo otra tierra. Esta tierra es la nuestra. No nos vamos de aquí. Así no les guste a ellos. Así nos critiquen porque ya nosotros los judíos ya sabemos qué es no tener un país. Ya vimos las consecuencias de no haber tenido un ejército hace 80 años, cuando los nazis, los alemanes, los europeos, los occidentales, nos estaban masacrando en campos de concentración. Ya sabemos qué es. Y aprendimos la lección. No gracias. Preferimos un ejército, defendernos, que no se metan con nosotros. Y si al mundo no le gusta y prefieren criticarnos porque Israel nos defendemos del terror islámico a cada vuelta, pues critíquenos, porque yo prefiero a un Israel criticado por el mundo, que todos nos critiquen por defendernos. Yo prefiero eso a un Auschwitz, a un campo de exterminio nazi, donde todo el mundo callado, de brazos cruzados. Prefiero un Israel criticado a un Auschwitz, donde todo el mundo está contento. Voz de la Patria Grande.